Hola, hola a todos. Pues vamos a continuar con un tema más. En este caso vamos a ver proteinuria, que corresponde al capítulo 17 del GAU, página 34. Habíamos comentado en las sesiones anteriores también que la proteinuria como tal no es algo normal. Esto ya sería patológico cuando estamos excretando proteínas, ¿no? A través de la orina, a menos que, como decíamos, sea grande la cantidad de proteínas que estamos ingiriendo, por ejemplo, de la dieta, y que se supere el umbral de filtración a nivel renal. Entonces, en ese caso, sí podríamos estar excretando cierta cantidad. Pero pues normalmente esa proteinuria, cuando hablamos de proteinuria, lo relacionamos con algo patológico. Y normalmente, aunque hay varios tipos, nos va a ayudar a identificar una señal de mal funcionamiento glomerular. Dentro de los tipos de proteinuria son 4: la glomerular, la que sería por desbordamiento, la de Tamm-Horsfall y la tubular. Y vamos a ir hablando un poco de cada una. Aquí nuevamente el esquema para que recuerden un poco cómo está la anatomía del riñón, dentro de los cuales pues tenemos la nefrona como la parte importante, que se va a dividir en el glomérulo como filtración, y decíamos los capilares, que es básicamente para absorción, ¿no? Reabsorción de ciertos nutrientes, y en el colector para ir formando lo que llamamos la orina. En el glomérulo decíamos que es donde se va a llevar a cabo principalmente el proceso de filtración. Entonces, si algo está fallando también en el proceso de filtración, podríamos estar perdiendo cierta cantidad de proteínas, ¿no? Que es lo que vamos a ver o nos vamos a enfocar en este capítulo para entender los tipos de proteinuria. Bueno, como ven ahí, en condiciones normales, la membrana basal glomerular a través de la que se filtra la sangre no permite el paso de albúmina ni de otras proteínas mayores en cuanto a peso molecular. La proteinuria va a ser debida en la mayor parte de las ocasiones a fugas glomerulares, ¿sale? Se van a poder fugar a través del glomérulo. Y para eso pues hay que cuantificar, ¿no? Las proteínas totales y también la albúmina, porque como hemos visto, la albúmina es de las principales en cantidad, ¿no? Que produce el hígado y que se encuentra a nivel plasmático también. Entonces, cuando la concentración sanguínea de proteínas del paciente disminuye, ¿no? Tiene que estar relacionado con que está escapando por alguna parte, ¿no? Porque estamos hablando del plasma, ¿no? En el plasma va a bajar la cantidad de proteínas del paciente, pero en la orina podemos encontrar ese escape de proteínas. Ahí vamos a encontrar la proteinuria. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos ahí. Cuando hablábamos del edema, también en capítulos anteriores, decíamos que una de las causas puede ser la hipoproteinemia o hipoalbuminemia. La hipoproteinemia se refiere en general, ¿no? a la disminución de proteínas en sangre, y la hipoalbuminemia específicamente que la albúmina la que está disminuyendo en sangre. Y esto siempre va correlacionado porque decíamos la albúmina es la que tenemos en mayor cantidad a nivel plasmático. Esa cantidad precisamente genera un equilibrio, ¿no? Entre las fuerzas osmóticas e hidrostáticas a nivel capilar. Y entonces cuando baja la concentración de proteínas, decíamos, ya no va a haber un retorno, ¿no? Normal. Y eso va a ocasionar entonces una extravasación de líquido hacia el intersticio, lo que va a estar produciendo entonces el edema. ¿Sale? Normalmente de las patologías que comentábamos es el síndrome nefrótico, donde se pierde gran cantidad de proteínas y se supera a los 3 gramos por día, y eso es lo que va a condicionar, ¿no? Principalmente al edema que vemos ahí. Bueno, resulta que cuando hablamos de proteínas pequeñas, pues son las que vamos a poder correlacionar con la proteinuria de origen tubular, o sea que el daño está a nivel tubular, no a nivel glomerular, ¿sale?
Esas proteínas pequeñas comentábamos en la presentación anterior que son las microglobulinas, la beta 1 y la alfa 1, que son de pequeño tamaño molecular. Y bueno, que si aparecen cantidades elevadas de estas microglobulinas, el daño va a ser más de origen tubular, ya que los túbulos son los que no son capaces de reabsorberlas y están entonces siendo eliminadas a través de la orina. ¿Sale? Entonces, este es más sensible cuando hablamos específicamente de estas globulinas que se encuentren en orina, te va a estar orientando más a un daño de origen tubular. La siguiente, que es por desbordamiento, bueno, ¿a qué se refiere? Este se produce cuando la capacidad de los glomérulos para retener las proteínas es superada, debido sencillamente a una concentración muy alta de las mismas. Es algo como lo que comentaba yo al inicio, cuando es muy grande la ingesta, por ejemplo, de proteínas que nos está utilizando y está superando el umbral de filtración del riñón, pues van a estar eliminándose por orina también. ¿Sale? Ese sería una. Otra es el mieloma múltiple, que también nos viene como ejemplo, como un tipo de proteinuria por desbordamiento. En el mieloma múltiple, dice, es una enfermedad que consiste en la proliferación maligna de un clon específico de células plasmáticas, un tipo de linfocitos productores de inmunoglobulinas y se está sobreproduciendo. Entonces, como hay un exceso, pues también se va a estar eliminando cierta cantidad por orina, ¿sale? La proteinuria de Tamm-Horsfall, que sería otro tipo de proteinuria, esta, bueno, recordar que es una proteína de las más abundantes en orina, todos la producimos. Su importancia, dice, radica en que, al contrario de otros tipos de proteínas que hemos mencionado anteriormente, esta proteína no procede de la sangre, sino que se produce y se secreta hacia el filtrado en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ahí es donde se produce y ahí es donde se secreta. Por eso les digo que todos la producimos en menor o mayor cantidad. Pero ¿cuándo se va a poder convertir en un problema, por así decirlo? Pues cuando forma grandes agregados, cuando está muy concentrada, puede dar lugar a la aparición de cilindros urinarios, que ya es algo que veremos como estructuras dentro del sedimento en el estudio que se llama examen general de orina. Ahí lo volveremos a mencionar. Dice, estas estructuras cilíndricas que tienen una consistencia como de gel y adoptan la forma específicamente de los túbulos renales, se desprende y se van a poder observar en la orina. Pero no es normal en pacientes sanos observar estos cilindros, aunque producimos la proteína. Aquí es cuando se está formando en mayor cantidad o cuando tiene una espesez, ¿no?, mayor, y entonces puede formar este tipo de estructuras que son las que vemos aquí a continuación. Como ven, es un tubo, ¿no?, como en forma de cilindro, y entonces contiene ciertos elementos en su interior. Hay algunos que le vamos a llamar vacíos, ¿no? Están vacíos. Hay otros que tienen grasa, por ejemplo. Hay otros que pueden atrapar en su interior eritrocitos, como vemos aquí abajo. Otros que pueden adquirir dentro de su estructura leucocitos, por ejemplo. Otros hay mixtos, ¿no? Entonces hay varios tipos de cilindros y se puede correlacionar, ¿no?, clínicamente con diferentes patologías. Bueno, esta glicoproteína, esto ya lo extraje de un artículo para poder conocer un poco más, ¿no?, de cuál es la función de esta proteína. Y resulta que hay varias teorías, ¿no? Una nos dice que podría constituir un moco fijador de bacterias, o sea que tiene como una protección, ¿no?, del epitelio urinario contra bacterias, ¿no? Entonces dice que contribuye al mecanismo antiinfeccioso, no es de tipo inmunológico, es como una barrera, ¿no?, para que no se fijen este tipo de agentes infecciosos en ese epitelio. Algunos estudios han demostrado, dice aquí, niveles bajos de esta proteína en pacientes geriátricos, o sea, ya de mayor edad, o niños que tengan algún tipo de infección urinaria, puede bajar esta cantidad o esta producción de proteína. Desde los años 50 se caracterizó, pero hasta hoy, aunque hay información, no se conoce exactamente o plenamente cuál es su función. Por eso les digo, hay varias teorías.
Esta dice es una proteína la más abundante que se produce en las vías urinarias, más o menos excreta entre 50 y 100 miligramos por día y es sintetizada a nivel renal, como dijimos, en el asa de Henle. Esta, bueno, otra forma en que se ha correlacionado clínicamente, pues es con la nefropatía diabética. Los primeros cambios en el riñón diabético son depósitos de glucógeno en las células epiteliales del segmento descendente de la asa de Henle. Estas células producen la proteína de Tamm-Horsfall, como mencionamos ahorita. Es por esto que la baja excreción de esta proteína está asociada con el desarrollo de insuficiencia renal o enfermedad cardiovascular, es lo que se cree en teorías o lo que se ha visto en estudios clínicos y demás, que cuando hay también una deficiencia de esta en pacientes diabéticos, pues se asocia, ¿no?, a un tipo de insuficiencia renal o también de tipo cardiovascular. Esta es la tira reactiva que yo les mencionaba también en presentaciones anteriores. Es esta que tiene estos colchoncitos de diferentes colores. Si los cuentan son 10. Este es el frasco en donde vienen esas tiras reactivas y viene esta etiqueta pegada, que es básicamente lo que vemos acá en grande. Se llama análisis de orina. Es una parte del examen general de orina. Ya después veremos que son 3 estudios que completan este análisis. Y dice, debe ser empleado con otros métodos también más fiables, no nada más de forma aislada nos puede dar información. Sí te da una idea, pero hay que corroborar con otro tipo de estudios más cuantitativos, porque este es como de tipo quali y semi-cuantitativo, ¿no? No tan confiable. Es muy rápido, es muy cómodo y es muy práctico también para que el médico, pues en sus consultorios pueda tener este tipo de estudios y pues pedirle al paciente que orine, ¿no? Y rápidamente, como la orina es fresca, pues hacer este tipo de estudio rápidamente. Nos da determinación de leucocitos, de nitritos, de urobirinógeno, de proteínas, de pH, sangre relacionado a la hemoglobina, densidad específica, cetonas, bilirrubina y glucosa. Entonces aquí, como ven, podemos corroborar, ¿no?, si la muestra tiene proteinuria y te da un cierto rango de valor. Como ven, algunos te lo manejan en cruces y también en valores, ¿no? Entonces, por eso es como semi-cuantitativo, ¿no? Va cambiando la tonalidad, por ejemplo, en el caso de proteínas como de un color amarillo, claro, hasta llegar a un verde más oscuro, dependiendo de la cantidad de proteína que contenga tu muestra. Hay otra determinación, ese es un método muy sencillo, pero hay la cuantificación, ¿no?, de proteínas de 24 horas. Para esto hay que recolectar la orina de 24 horas, ¿sale? Y eso puede ser un poco más complicado para el paciente. Algo así como lo que hacíamos en depuración de creatinina que mencionaba yo en la primera presentación, puede reflejar cierto error preanalítico si es que no se recolecta la muestra adecuadamente y durante el tiempo adecuado, ¿sale? Entonces puede cambiar y no va a ser tan fiable. Es muy sensible siempre y cuando se haga con las condiciones pertinentes que decíamos. Pero pues no olvidar que 24 horas recolectando una muestra de orina, pues sí va a ser incómodo para el paciente, ¿no? Entonces por eso es que representa también un error grande aquí. Otra determinación puede ser el cociente albumina-creatinina o la microalbuminuria también. Dice, estos dos son métodos muy exactos, son buenos, son métodos inmunológicos, son más caros que otro tipo, como la tira reactiva, por ejemplo, son más caros. Y dice, el término microalbuminuria se aplica a la excreción de albúmina en orina, pero en cantidades patológicas, ¿no? Pero demasiado pequeñas que no se van a poder detectar con la tira reactiva. O sea, que tienen un DL o un límite de detección menor a este valor que está implicado aquí en la tira reactiva. Y es por eso que es muy sensible, ¿no? Muy exacto, aunque un poco más caro, pero te puede detectar un daño renal antes, ¿no?, que la tira reactiva, para que me entiendan. En los pacientes diabéticos es una prueba frecuente porque te puede ayudar a indicar o a ver si hay existencia de nefropatía diabética
en estadios iniciales, ¿sale? Antes de que te lo detecte la tira reactiva, lo que te ayuda a detectarlo, a instaurar un tratamiento temprano, ¿sale? Por ejemplo, unos IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que ya hemos visto, o antagonistas de los receptores de angiotensina, los ARA, para frenar la progresión de lesiones renales, porque muchas veces en pacientes diabéticos se asocia también con hipertensión, ¿no? Problemas de corazón que terminan también dañando el riñón. Bueno, y aquí ya viene un caso clínico, ya para finalizar este capítulo, es también muy corto, nada más es explicar básicamente los tipos de proteinuria y algunos ejemplos. Aquí nos dice que en la orina de un paciente que acudió a una consulta se detectó proteinuria al hacer la tira reactiva. Y en el examen clínico se evidenció edema con formación de fobia en ambos tobillos. Y nos pregunta, ¿qué significado tienen estos hallazgos? ¿Qué otro estudio solicitarías y por qué? ¿Sale? Eso es lo que tendremos que responder aquí. Bueno, los hallazgos, como ven ahí, el edema con fobia ya nos está hablando o nos puede orientar, por ejemplo, un síndrome nefrótico, ¿no? Porque va correlacionado con la proteinuria que vemos ahí también en el paciente. ¿Qué otros estudios solicitarías? Pues esperaremos en este caso encontrar, por ejemplo, baja la cantidad de proteínas, pero en plasma ahora, ¿no? Que sería como la tríada de este síndrome nefrótico. Entonces, eso podría ser también otro estudio. En este caso, bueno, ya viene el comentario también, como les comentaba, y aquí nos dice que el edema con fobia te simplifica mucho el diagnóstico, ¿no? De la proteinuria. Dice, la aparición simultánea de proteinuria y el edema es compatible con síndrome nefrótico, en el que la pérdida urinaria de proteínas da lugar a hipoalbuminemia. Entonces, esto es lo que esperaremos corroborar. Dice, sin embargo, la explicación más plausible es la insuficiencia cardíaca congestiva, que también sería otro diagnóstico a diferenciar aquí. Dice, es mucho más frecuente que el síndrome nefrótico y muchas veces se asocia también a proteinuria. Entonces, para poder descartar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, también habría que hacer otro tipo de pruebas para poder hacer la diferenciación, ¿no? Ahí. Y con esto estamos terminando, déjenme ver. Sí, la presentación.